Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Enrique Almeida y la idea de hoy es comentar un poco nuestra experiencia en modularización de bases de conocimiento. Creo que es uno de los temas menos sexy para conversar en esta charla, así que agradezco a todos ustedes que hayan venido. Lo primero que uno puede preguntarse es, bueno, ¿para qué podemos llegar a querer tener una base de conocimientos modularizada? Les cuento un poquito mi aproximación al tema de módulos y modularización. Desde hace 3 años, cuando se liberó la versión Evolution 3, se incorporó dentro de lo que es GeneXus un objeto nuevo que se llama un módulo, y a partir de ahí nosotros lo empezamos a usar en bases de conocimiento relativamente chicas. A medida que fuimos ganando confianza en esa modularización, empezamos a atacar bases de conocimiento un poco más grandes. Empezamos a ponerle módulos a bases de más cantidad de objetos. Y llegamos a una, por ejemplo, que es la mancha, que parece una mancha de tinta de que una lapicera se hubiera explotado. Pero en realidad esto es un grafo de las referencias entre objetos en una base de conocimiento de unos 6.000 y pocos objetos. No es de las más grandes, pero es una que la gráfica quedaba linda con esa cantidad de nodos. Y entonces, la idea de atacar ese tipo de problemas, que uno lo ve bastante grande. Si le hacemos un zoom, por ejemplo, podemos ver que cada uno de estos objetos, cada uno de estos puntos es un objeto y cada una de las rayitas es una relación. Cuando uno ve esta representación, entiende por qué cuando cambiamos un determinado objeto podemos llegar a estar afectando a otros objetos o tener problemas en otro lugar que no sea el objeto propiamente que estamos cambiando. Tenemos una estructura muy complicada dentro de nuestra base de conocimiento, y cuando estamos programando a veces eso no es fácilmente visible. Entonces, la metodología de modularización lo que nos permite es tratar de utilizar una metodología que en facultad nos han enseñado a todos, es a tratar de dividir el problema. Cuando tenemos un problema grande, tratar de dividirlo en problemas bastante más chicos, de tal forma de que sean más fáciles de entender y de resolver, y luego sí tratar de llegar al problema mayor. Ahí tienen el mismo grafo que veíamos anteriormente, pero dividido en distintos colorcitos en lo que son los distintos módulos. Esa es solo una modularización, pero no es una modularización optimizada, digamos. Ahí tienen una cantidad de defectos que no debería tenerse en una modularización buena. Pero también ahí vemos cada uno de los puntitos y cada una de las rayas. No creo que se vea desde el fondo, pero los colores pueden llegar a distinguirse. Entonces, bueno, ¿qué es un módulo dentro de la comunidad GeneXus? ¿Cómo se entiende un módulo en GeneXus? En sí un módulo es como si fuera un folder, pero con algunas características adicionales, ¿sí? Un folder una carpeta donde nosotros podemos poner objetos, ¿sí? Y eso es lo que me permite agruparlos, pero a su vez tiene la posibilidad de definirles a cada uno de esos objetos la propiedad de si va a ser público, que quiere decir que lo voy a poder llamar desde afuera, desde otro módulo, o va a ser privado, que ese objeto va a poder ser accedido desde dentro de ese módulo, ¿sí? A su vez, los objetos, tanto públicos como privados, pueden acceder a funcionalidad de otro módulo. Piénsenlo, por ejemplo, que esto podría ser, no sé, las funciones que manejan archivos, y aquel podría ser el módulo de, no sé, que envía mails, ¿sí? Esa es más o menos la visión. En GeneXus eso se puede ver de esta forma. Tengo, por un lado, más allá hacia la izquierda, van a ver lo que es los objetos públicos, o sea, la interfaz que publica ese módulo al resto de la base de conocimientos. Y también se tienen diagramas que pueden ver la relación que hay entre un módulo y otro. O sea, un módulo está relacionado con otro cuando utiliza objetos de ese otro módulo, o sea, cuando lo llama, o cuando usa una tabla, o cuando hace una referencia a un SDT, o hay varios tipos de referencias, y vamos a tratar de verlo un poquito más adelante. O sea, es un objeto,
si uno lo piensa, es un objeto extremadamente sencillo, muy simple en su funcionamiento. Es como un contenedor de objetos y solamente cada objeto tiene una propiedad de si es visible al exterior o no. Pero a pesar de ser extremadamente sencillo, es un objeto bastante poderoso en cuanto a qué es lo que puede hacer. O sea, impide hacer una cantidad de operaciones que hoy muchas veces deseamos que en el grupo de desarrollo no se realicen, pero igual se siguen haciendo. Por ejemplo, si yo pongo una tabla como privada, no voy a dejar que, digamos, nadie desde afuera del módulo va a poder acceder a esa tabla. Entonces, uno puede pensar, si tengo una base de conocimiento y la quiero modularizar, ¿cuál es el criterio que puedo utilizar para generar esos módulos? Y bueno, y ahí no hay un criterio bueno o un criterio malo, ¿no? Digamos, no hay una forma de decir que determinada modularización es inválida, ¿sí? Sino que hay algunas que sirven más y otras que sirven menos. Y lo que sirven puede llegar a depender mucho de para qué lo querramos al módulo. Digamos, en principio nosotros tratamos de modularizar de tal forma de que sea más fácil de entender la base de conocimientos y que sea más fácil de mantenerla después en el futuro, ¿sí? Si vemos algunos ejemplos, supongamos que tengamos una base de conocimiento de solamente 7 objetos, puedo tener un único módulo, que es como GeneXus me lo deja cuando vengo migrando de versiones anteriores, ¿sí? Tengo solo un módulo que se llama root y tengo todos los objetos ahí adentro. Es una modularización posible y sirve para bases de conocimiento relativamente chicas, no funciona correctamente. Y después tengo otra modularización que es el extremo, que hago un módulo por objeto. No creo que a nadie se le ocurra hacerlo, pero lo pongo acá como ejemplo, como contraejemplo, digamos, cosa que no se debería hacer. O sea, y en el medio de tener un único módulo o tener un módulo por objeto, puedo tener una cantidad extremadamente grande de formas de dividir esos, digamos, los objetos en categorías o en módulos. Y aquí pongo dos, digamos. Supongamos que dividimos, voy a hacer algo que no se debería, pero digamos, podemos dividir en un módulo con tres objetos por un lado y otro con 4 y una flecha que los une. Y por este otro lado tengo 4 objetos de este lado y 3 de este. Si uno lo mira, y a priori, parece, basándonos en que trato de que los módulos sean lo más independientes posible y que tengan la menor cantidad de dependencias entre ellos, la modularización que está a la izquierda es mejor que la modularización que está a la derecha. Y si lo vemos así es porque, bueno, si bien el árbol de llamadas es exactamente igual, acá tengo 2 relaciones entre un módulo y otro, y en aquella tengo solo una. Y además, si miramos la dependencia ya a nivel de módulos y no a nivel de objetos, vemos que el módulo naranja aquí depende del módulo verde y el módulo verde depende del naranja, con lo cual tenemos un ciclo. Y en el cambio, en aquel módulo solamente tenemos la dependencia del verde al naranja. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿eso para qué me puede llegar a servir? Y bueno, me da bastante más libertad. Yo en aquella modularización puedo cambiar tranquilamente cualquier objeto de los módulos que están del lado verde y nunca voy a afectar al módulo que está de su otro lado. Es independiente. O sea, lo que tengo que tratar de lograr es tratar de maximizar la cantidad de arcos que hay dentro de cada módulo y tratar de minimizar los arcos que hay entre cada uno de los módulos, ¿sí? Es como unos objetivos que son un poco contrapuestos. ¿Sí? Tengo que tratar de juntar los objetos que son parecidos y tienen mucha relación y tratar de que entre los módulos no haya demasiadas relaciones. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las características deseables de una modularización para tratar de obtener módulos más independientes y más fáciles de instalar? Bueno, tratar de que tengan una alta cohesión, ese es el concepto de tener objetos parecidos dentro del mismo módulo. Tratar de tener un bajo acoplamiento, o sea que entre los diferentes módulos haya poca relación. Tratar de evitar ciclos, o sea que si yo tengo un módulo A
y un módulo B, tengo que tratar de que el módulo B no dependa también del módulo A. Y eso me va a facilitar directa o indirectamente, ¿no? Podría ser que el módulo A dependa de B dependa de C y C dependa de A. Entonces ahí tendríamos también un ciclo. Eso deberíamos tratar de evitarlo y es bastante difícil hoy verlo con las herramientas que se tienen. Y eso, ¿por qué me podría llegar a servir no tener ciclos? Y piénsenlo desde el build all, digamos, que GeneXus tiene que hacer. Digamos, si tiene las cosas bien modularizadas, podría empezar por los módulos que no tienen ninguna dependencia y después podría ir pasando a hacer los build all en forma para arriba, digamos, y resolviendo cada una de las dependencias, y con eso podría llegar a acelerarse también el proceso del armado del build all, y también podría llegar a facilitar el tema de la instalación de los distintos módulos en producción. Otra característica, y esa sí que es bastante más, que depende un poco más de la práctica, es que es conveniente que los módulos tengan una cardinalidad parecida. O sea, si yo tengo una base de conocimiento muy grande y la divido en 10 módulos, no me sirve de mucho tener un módulo que tenga el 90% de los objetos de la KB y los otros 9 sean relativamente chicos. Si trato de dividir la base de conocimiento, es bueno que esa base de conocimiento se divida en módulos relativamente parecidos. Esto no siempre es fácil de lograr, pero bueno, eso es algo a lo cual deberíamos aspirar, digamos. Y la otra es que, dado un módulo, es bueno que tenga la menor cantidad de objetos. Ahí debería decir públicos. O sea, la menor cantidad de objetos públicos, ¿sí? Puse privados y debería decir públicos. O sea, la interfaz del objeto, de un módulo con el resto del sistema, deberían ser la menor cantidad posible, ¿sí? Eso, ¿qué tiene de bueno, digamos? Que el resto del sistema se va a relacionar con el módulo a través de su interfaz, o sea, de sus objetos públicos. Por lo tanto, si tengo pocos, yo sé que controlando esos puntos de entrada al módulo, voy a poder controlar que el desarrollo no tenga mayores problemas. La metodología que utilizamos para la modularización de una base de conocimiento grande fue, o está haciendo, porque todavía no hemos terminado el proyecto, es crear un módulo dentro de GeneXus y ponerle una propiedad que se llama de Visibility Private, que eso lo que hace es que todos los objetos nuevos que se creen en ese módulo van a quedar también privados. O sea que por default todos los objetos quedan privados. Después elijo un conjunto de tablas, que son las que quiero en ese módulo, muevo todas las transacciones que las generan, y un paso que es bastante crítico y que es bastante útil también es el dividir objetos que utilicen tablas del módulo que estoy modularizando y de algún otro. O sea, si tengo un objeto que utiliza tablas de distintos lados, es bueno dividirlo para concentrarlo en uno. O sea, tratar de generar objetos más chicos que utilicen tablas propiamente de cada módulo. Luego muevo a ese módulo todos los objetos que utilizan tablas, de las tablas elegidas, marco como públicos únicamente los objetos llamados desde afuera y hago un rebuild y corrijo errores que puedo haber introducido con la división de objetos. Esto es bastante difícil de mostrarlo en una presentación, pero es bastante fácil de hacerlo en la práctica, pero da bastante trabajo, digamos, es fácil de hacerlo, pero difícil lograrlo correctamente. Nosotros agregamos adicionalmente a lo que GeneXus controla, digamos, que es que no acceda a objetos que sean privados de otro módulo. Agregamos algunos controles que, por ejemplo, que las tablas no puedan ser actualizadas fuera del módulo. Aunque yo tenga una tabla pública, digamos, una tabla pública, GeneXus la permite que de cualquier programa pueda ser utilizada en forma libre, digamos, que se pueda leer, grabar, borrar y demás. Nosotros agregamos una restricción adicional que si una tabla es pública, igual no permito que desde afuera del módulo sea modificada. Voy a hacer un poquito más de detalle después esto un poquito más adelante.
Otro tema con respecto a cómo maneja GeneXus las referencias, o sea, GeneXus maneja las referencias entre los distintos objetos a todas iguales, ¿sí? Tienen todas el mismo peso. Pero cuando uno se pone a modularizar, empieza a notar que algunas referencias son más pesadas que otras, más, digamos, agregan más dependencia que unas que otras. Por ejemplo, si tengo una referencia como, a ver si aprendo a usar esto, ahí. Si tengo una referencia que dice for each transaction líneas, lo que le estoy diciendo ahí es únicamente le estoy diciendo qué tabla tengo que acceder, ¿sí? Y hago alguna operación con los atributos de esa tabla. ¿Qué pasa? Digamos, supongamos que yo tengo por un lado un objeto que tiene ese código y por otro lado la transacción en otro módulo, ¿no? Sí, en otro módulo. Solamente se va a ver afectada, este programa se va a ver afectado si yo cambio la estructura de la transacción. O sea, si yo le cambio los parámetros, le cambio las reglas, el programa aquel no va a sufrir ningún cambio. En cambio, si en la segunda forma de referenciar, por ejemplo, si tengo un call o un link, ya ahí el programa 1, digamos el que hace el llamado a la transacción, va a sufrir si cambio la estructura, pero además también si le cambio la regla de los parámetros o el tipo de los parámetros. Y si me paso a tenerlo, por ejemplo, como la transacción como un web component, el programa llamador se va a ver afectado tanto por la estructura de los parámetros como por el tema, por el web form. Y digamos, cualquier cosa de esas le va a cambiar. Yo tengo una pantalla que tengo un tema en azul y yo le cambio solamente la transacción, el tema, y le pongo un tema que tiene una paleta en rojo, entonces se va a ver distinto esa pantalla, ¿sí? Y por último puedo manejar otra, si lo defino como un business component, ¿sí? Entonces, en el business component la relación todavía es más intensa, o sea que va a sufrir si tengo cambios en la estructura, parámetros, reglas, eventos o hasta en variables, ¿sí? O sea, si nosotros lo vemos, a pesar de que GeneXus las trata todas iguales como una referencia a una transacción, se puede ver que tiene como distinto peso cada una de ellas. A mí me interesa, digamos, a lo mejor no me preocupa tanto tener una referencia de esta, que es una referencia liviana, y sí me preocupa más tener una referencia de esta otra, de los objetos que sean públicos. Entonces, probablemente tengamos que agregar algún factor adicional que indique cuál es el peso de esa referencia en lo que es GeneXus. También pasa lo mismo cuando hago referencias directamente a tablas. Tiene un peso, por ejemplo, tener una integridad referencial en una transacción. Yo tengo una transacción de clientes que hace una validación contra la tabla de países, a ver si es válido o no el país. Eso, digamos, es algo que es una relación que yo ni siquiera puedo manejar. Tiene otro peso si hago un for each de lectura, y tiene un peso mucho mayor si hago un for each que hace un delete, un update o un new, ¿sí? La primera tiene una dependencia más débil y la última tiene una dependencia mucho más fuerte. Entonces, teníamos por un lado un problema que era el grafo, teníamos una forma de dividirlo, ¿sí? Y entonces el mantra de la comunidad GeneXus es tratar de automatizar todo lo que sea automatizable, y pensamos, o me gustó como problema, de tratar de automatizar lo que era la modularización. Esto me llevó a estudiar un poco el problema y revisar también bibliografía de gente que ha trabajado en esto en otro tipo de plataformas. Es un tema que está bastante de moda
tanto en la comunidad de la gente de Java, se liberó en septiembre Java 9, que tiene toda una funcionalidad nueva para crear módulos, y también, por ejemplo, se utiliza ahora en la comunidad de .NET, hicieron toda una reestructura, lo que se llama el .NET Core, para poder elegir cuáles son las clases que van a utilizarse en forma genérica. Y eso no es más que una modularización para lograr tener diferentes clases en diferentes plataformas. Pero entonces, llegando a la automatización, llegamos a que había gente que había estudiado el problema y había llegado a problemas que eran suficientemente complicados, fórmulas que eran de esa forma, y vimos que el problema es NP completo. NP completo es un problema que, por más que no puede resolverse en tiempo polinomial, ¿sí? La bibliografía lo que había llegado a resolver era con 45 nodos, ¿sí? Y yo teníamos unos problemas de más o menos 9.000 y pico de nodos. Entonces vimos que por ese lado no íbamos a poder llegar a una solución exacta. Entonces lo que vamos a tratar de lograr ahora son soluciones aproximadas, ¿sí? Entonces, algunas de las lecciones aprendidas en este proceso de modularización, vimos que el problema en sí es un problema difícil, ¿sí? No escala correctamente, o sea que a medida que vamos agregando más objetos, el problema se va haciendo exponencialmente más difícil. No sé si exponencialmente, pero se hace mucho más difícil. Y eso va alineado con la sensación de que uno tiene que, cuando trabajábamos con bases de conocimiento chicas, lo hacíamos relativamente fácil y sin problemas. En cambio, cuando nos enfrentamos a una base de conocimiento mucho más grande, el problema se hace realmente pesado. Uno mueve un objeto de un módulo a otro y sin querer rompe otras cosas, ¿no? Y es difícil darse cuenta de eso. Nos están faltando herramientas un poco más avanzadas para lograr esto. Tenemos que encontrar formas de detectar errores un poco más rápido, conocer las dependencias de un módulo de una forma un poco más fácil, ¿sí? Y en eso creo que hay una oportunidad grande para seguir trabajando. Entonces, vuelvo al porqué inicial. ¿Por qué vale la pena igual seguir trabajando en este tema si es tan complicado y tan difícil, ¿no? El tema es que el resultado después de la modularización resulta en código que es bastante más fácil de testear, porque, por ejemplo, si tengo que testear un módulo de 500 objetos, pero ese módulo tiene solamente 10 objetos públicos, asegurándome que esos objetos públicos funcionen correctamente, yo sé que no voy a afectar al resto del sistema, ¿sí? Entonces me reduce mucho el trabajo de testear eso. También el código queda bastante más fácil de entender, ¿sí? Yo les comentaba que al solamente poder utilizar objetos públicos de otro módulo, el código queda bastante más corto, más chico, ¿sí? Porque necesariamente tengo que estar haciendo llamadas y no puedo. Es muy difícil cuando tengo una base de conocimiento modularizado hacer un procedimiento de 1000 líneas, ¿sí? Porque es muy poco probable que todo lo que tenga que hacer esté dentro de mi módulo, sino que voy a estar obligado a estar llamando cosas a otro lado. Y bueno, quedan objetos más chicos. Y otra cosa que nos pasó es que los objetos parecidos empezaron a quedar más cerca. ¿Y qué quiero decir con esto? Teniendo una base de conocimiento grande, muchas veces pasa, o nos pasa a nosotros por lo menos, es que hay un programador, por ejemplo, un programador nuevo que empieza a hacer determinado código y repite una funcionalidad que ya está hecha porque no la conoce, porque no la encontró, ¿sí? Una vez que está modularizado, eso primero es fácil de detectarlo después, porque necesariamente voy a tener que traer los objetos al módulo, y una vez que estén dentro del módulo quedan más cerca. Pero por otro lado es más difícil que el programador nuevo pueda hacer eso. O sea, no va a ser posible, porque no va a poder acceder por ejemplo, a tablas que estén marcadas como privadas o objetos que estén marcados como privados, ¿sí? Entonces, yo siento que una vez que tengo algo modularizado, es como que en vez de estar manejando en una carretera que no tiene ningún carril marcado,
cada uno va a tener que ir cumpliendo las reglas y ir manejando a través del carril que le corresponde. Entonces, ¿qué nos pasó con la forma de trabajo después de tener esto modularizado? Por ejemplo, una experiencia fue que pudimos reutilizar conocimientos, sacar creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de poder sacar una base o un folder, por ejemplo, de una KB y pasarlo a otra. Eso que en principio parece relativamente sencillo, a medida que van haciéndose más grandes las bases de conocimiento es un poco más complicado. Se puede también dividir el trabajo en forma bastante más fácil, ¿sí? Se le puede dar a un grupo que mantenga un determinado módulo, se hace un poco más fácil de instalar y quedamos un poco mejor preparados para el futuro. O sea, en las próximas versiones, tanto de versiones de GeneXus como las próximas versiones de las diferentes plataformas, parece una tendencia bastante clara que vamos a tener que dividir la ejecución de nuestros sistemas en como diferentes partes, ¿sí? Algunos lo llaman microservicios, otros lo pueden llamar de otra forma. Entonces, quedamos bastante mejor preparados para eso. Entonces, pensando ya en el futuro y bueno, yendo al eslogan de este evento, ¿qué es lo que nos depara el futuro y qué es lo que estamos necesitando para poder mejorar o tener un futuro mejor? Estamos necesitando algunas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, sería bueno que GeneXus nos permitiera trabajar con un módulo en el sentido de yo quiero que en este momento ver solamente este módulo y los objetos públicos del resto de la KB y no ver absolutamente ningún otro objeto, ¿sí? De tal forma de poder concentrarme en este problema, que es un problema mucho más chico y puedo manejarlo. Eso hoy no se puede hacer. Una vez que tengo una base de conocimiento, tengo todo a la vista, pero con relativamente poco trabajo creo que vamos a poder llegar a eso. Después, otra de las cosas que creo que podremos llegar a aspirar es tener una especialización de los módulos, o sea, tratar con el fin de evitar esos ciclos que les decía yo al principio. Muy probablemente necesitemos tener módulos que estén especializados en funciones, o sea, que van a ser llamados por otros, pero no van a llamar ellos a otros, ¿sí? O sea, o tener niveles dentro de los módulos. Otro tema en el cual la gente de Arteche, la gente de GeneXus está trabajando, es la posibilidad de tener los módulos y distribuir únicamente los binarios. O sea, en vez de tener que estar generando en dos bases de conocimiento diferentes los ejecutables, poder generar los binarios y distribuirlos en distintos lugares. Eso, por ejemplo, como se distribuye el GAMO, como se distribuye Workflow, ¿sí? Tener nosotros la posibilidad de hacer eso es algo que está dentro del roadmap de lo que se va a realizar. Y un pedido que surge también bastante a menudo es, bueno, yo quiero poder dar el desarrollo de un módulo a otra empresa, pero no quiero que vea toda mi base de conocimientos, ¿sí? O sea, quiero modularizar el desarrollo, o sea, que pueda un grupo trabajar directamente solamente con un módulo, y eso implica, bueno, incorporar un tema de seguridad y demás que es bastante bueno que se haga, pero bastante complicado. Y por último, el tema de prepararnos para lo que se nos viene, que son, bueno, Docker ya se está hablando en este evento, y microservicios, que es la posibilidad de, piensen en que tienen una base de conocimientos y un módulo lo instalo en una base de datos y otro módulo lo instalo en otra base de datos. Eso es algo que es bien posible hacerlo. Podemos instalar en distintos servidores, cada uno brindando un determinado servicio, y la comunicación sería a través de los objetos públicos que están presentados. Creo que GeneXus tiene una excelente posibilidad ahí de aprovechar toda esta movida, pero para eso nosotros vamos a tener que trabajar en tener las bases modularizadas. Bueno, creo que ya estoy de tiempo, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho
lo que estamos haciendo.